Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es: el Espíritu Santo nos revela a Cristo en nosotros. Se ha dado bastante énfasis a la acción del Espíritu de Dios para la guía de la iglesia. Y cierto que a la acción del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, pero esta mañana queremos entender la acción del Espíritu de Dios revelándonos a Cristo en nosotros. Ese es el tema de esta mañana. Es la acción del Espíritu de Dios revelándonos a Cristo en nosotros. A través de las Escrituras vamos a ver que por inspiración divina, Dios hablando a través de su palabra. Toda la Escritura vamos a ver que cuando Dios empieza a hablar, lo hace a través de su palabra. Y en las Escrituras vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Otra versión dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Dios expresándose a través de su palabra. En el Evangelio de Juan está diciéndonos que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. O sea, era la palabra y Dios, pero la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios misma. ¿Y quién es esa palabra? Esa palabra es Cristo. Cristo mismo es la palabra. Juan 1:14 dice: pero aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Aquella palabra se encarnó, tomó la semejanza de hombre. Y Juan dice, lo vimos, vimos esa palabra viva. Cristo era la palabra viva que expresaba a Dios, que expresaba al Padre. Era la palabra moviéndose entre nosotros, era la palabra caminando entre nosotros, era la palabra sanando, era la palabra de Dios la que estaba en este mundo, la que había tomado la semejanza de hombre y se movía entre nosotros. Y por eso es que Juan dice, y vimos su gloria, la gloria de esta palabra. Aleluya. Vemos también en las Escrituras cómo Cristo revelándonos al Padre. Y vemos que el Padre también revelándonos al Hijo. Por eso es que dice en Lucas capítulo 10, versículo 22, dice: y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. El Padre es el único que lo conoce al Hijo. Y nadie conoce al Padre si no es el Hijo. El Hijo es el único que conoce al Padre. El Padre revelando al Hijo y el Hijo revelando al Padre, dando a conocer al Padre. Hay una acción del Padre haciéndonos conocer al Hijo y del Hijo haciéndonos conocer al Padre. Por eso es que cuando Jesús estaba en su ministerio, Andrés le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo era la expresión viva del Padre.
Cristo estaba expresándolo al Padre. Por eso es que Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Jesús siempre estaba revelándonos al Padre y el Padre al Hijo. En esta acción del Padre revelándonos al Hijo y del Hijo revelándonos al Padre, esto está en todo el ministerio de Jesucristo. Jesús está ahí siendo, como decíamos, la expresión viva del Padre. Si alguien quería ver al Padre, tenía que conocerlo al Hijo, porque el Hijo lo estaba revelando, el Hijo lo estaba dando a conocer. Y también vemos la acción del Espíritu Santo, revelándonos al Hijo. El amado Espíritu Santo dándonos a conocer al Hijo. Cuando Jesús estuvo aquí ejerciendo su ministerio terrenal, Él les dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 14. Refiriéndose al Espíritu Santo, Jesús dijo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Está hablando acerca del Espíritu Santo. Jesús hablando respecto a la persona del Espíritu Santo, que cuando Él venga, Él os guiará a toda verdad. Y Jesús siguió hablándoles a sus discípulos y les dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16, versículo 7. Jesús está hablando acerca de que el Espíritu Santo lo iba a revelar a él. El Espíritu Santo lo iba a dar a conocer a Jesús. Que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. La verdad es Cristo. O sea, Él los va a guiar hacia mí. El Espíritu Santo no los va a guiar a otra persona que no sea Jesús. El Espíritu Santo no va a dar a conocer a una denominación, a un expositor, a un maestro, a un apóstol, a un evangelista. El Espíritu Santo siempre va a exaltar la obra de Cristo. El Espíritu Santo siempre nos guiará hacia la persona de Jesús. Esa es la función del amado Espíritu Santo dentro de la vida de la iglesia, y es exaltar la vida de Cristo. El Espíritu Santo no va a exaltar una denominación, eso hay que entender. No va a magnificar o va a honrar otro nombre que no sea a Cristo Jesús. Y esa es la función actual del Espíritu de Dios cuando guía a la iglesia. La iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, su función, estamos hablando, está centrada en la persona de Jesús. Sí, el Padre revelándonos al Hijo, el Hijo revelándonos al Padre y el Espíritu Santo revelándonos al Hijo. Es esta acción en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todos se articulan en el sentido de darse a conocer. El Padre da a conocer al Hijo, el Hijo al Padre y el Espíritu Santo al Hijo. Nosotros, los creyentes, para que Dios, el Espíritu Santo, nos pueda revelar al Hijo, tenemos que nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para que tú puedas ver, para que las personas puedan ver realmente
a Cristo, les es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, siendo un hombre religioso de aquellos tiempos, no entendía esta verdad que Cristo le estaba dando a conocer. Él decía, ¿y es que acaso tengo que volver al vientre de mi madre y nacer por segunda vez? Y Jesús le dijo, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, Nicodemo, en sus razonamientos, él no podía comprender esta verdad respecto al nuevo nacimiento. Para que él pueda ver la gloria de Dios, para que él pueda ver a Cristo, le era necesario nacer de nuevo. Mucha gente no percibe las cosas del Espíritu. Y no percibe las cosas del Espíritu porque todavía no han pasado por la cruz, no han nacido de nuevo, no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Y mientras no tengas la experiencia del nuevo nacimiento, que se da por mirar a Cristo, reconocerlo como tu único Señor y Salvador, no podrás todavía ver el reino de Dios, no podrás ver las cosas del Espíritu. Y esto solamente te es posible mediante tu fe en el Señor Jesucristo. Cuando tú diriges tu mirada a Cristo y lo reconoces como tu único Señor y Salvador, recién se te abrirán los ojos espirituales, recién podrás ver, y el Espíritu Santo te guiará a esta acción de revelarte a Cristo. La acción del Espíritu Santo es revelarte a la persona de Jesús. Por eso es que hay muchos que todavía no entienden las cosas espirituales, y no las entienden porque todavía no han hecho de Jesús el Señor de su vida. Y mientras esto no se dé en tu vida, siempre ahí estarás con tus razonamientos. Seguirás siendo todavía un hombre natural, que no percibe las cosas del Espíritu. Y tu comprensión de las cosas del Espíritu van a ser para ti algo irracional, una locura. No las vas a poder entender. Solamente mediante la acción de la cruz vas a poder entender esta realidad espiritual de la que está hablando Jesús cuando le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Otra acción del Espíritu de Dios es que Él siempre va a guiarnos hacia Jesús. Porque Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, dijo que Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, versículo 14. El Espíritu Santo al único que va a glorificar es a Jesús. Y Jesús dijo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay una promesa muy buena, ¿no? Que el Espíritu Santo nos va a revelar a Cristo, nos va a hacer conocer a la persona de Jesús. Cuando el apóstol Pablo, en el ejercicio también de su ministerio, él habló acerca de un misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. El apóstol Pablo está diciendo que había un misterio de Dios, que esto no había sido revelado todavía en el antiguo pacto. En el antiguo pacto solamente ellos veían figuras, tipos, sombras de lo que era Cristo. Y eso en las prácticas de los rituales que se presentaban en el tabernáculo, llevaban el cordero. Cada vez que ellos pecaban, llevaban el cordero. Y este cordero, de alguna manera, les estaba haciendo ver de que iba a haber un redentor, que iba a llevar sus pecados. Y cada vez que pecaban decían el cordero, el cordero. Sí, pero ellos veían a un cordero
que no estaba en ellos, sino que estaba fuera de ellos. Veían a un cordero que iba a ser sacrificado por ellos. Este cordero iba a ser su sustituto de ellos. Pero lo que ellos no podían ver era al cordero que iba a vivir en ellos. Eso todavía había un velo en ellos que no podían verlo. Pero Pablo empieza a anunciar, dice, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a nosotros, la iglesia, nos ha sido manifestado este misterio, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Mire que nosotros los santos somos los bendecidos, los privilegiados, somos los agraciados en ese sentido. Que Dios nos haya manifestado las riquezas de la gloria de este misterio. O sea, en este misterio hay riquezas. En este misterio hay riquezas. Riquezas grandes hay en este misterio. Riquezas que los hombres del antiguo pacto no lo habían podido ver, pero que ahora la iglesia puede disfrutar de estas riquezas. Ahora la iglesia puede gozarse de estas riquezas. Ahora la iglesia puede con júbilo gritar, sí, gracias Dios, porque nos has dado una riqueza grande, una riqueza que estaba en este misterio. ¿Y cuál es esa riqueza? Porque dice las riquezas de la gloria de este misterio. En este misterio hay riquezas de la gloria. Amén. Riquezas de la gloria. La gloria es la presencia misma de Dios. Hay riquezas en esta gloria, está diciendo. Hay riquezas en esta gloria. ¿Y cuál es este misterio? Es Cristo en vosotros, dice. O sea, Cristo en nosotros. Si supiéramos la grandeza que hemos recibido cuando se dio tu conversión a Cristo, si entenderíamos la grandeza de eso, hermanos, que lo que Dios nos ha dado a nosotros, la grandeza, las riquezas que hay en esta gloria, que es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Nosotros, a partir de haber decidido por Cristo, Dios nos poseyó, Dios habitó en nosotros. Dios ya no está fuera, Dios ahora está viviendo en nosotros cada día. Nosotros somos un templo móvil de Dios. En nosotros habita el Altísimo, en nosotros vive Dios. Dios viviendo en cada uno de nosotros, Dios andando en nosotros, viviendo en nosotros. Por eso es que ya Pablo empieza a decir a Filemón, todo el bien que está en ti, Filemón 1:6, le dice, todo el bien que está ya en ti, el bien ya ha sido colocado en nuestra vida. El bien ha venido a morar en nosotros, todo el bien ha venido a morar en nosotros, todo el bien vive en nosotros, es Cristo en nosotros. Como Cristo ha entrado a nuestra vida, hermanos, Colosenses 3:11 dice, Cristo es el todo y en todos. O sea, Cristo el todo está en nosotros. Cristo es el todo y en todos. Claro, está en toda la iglesia. Amén. Cristo es el todo y en todos. Ese Cristo ha entrado a vivir en tu vida. Ahí se encuentra. No está fuera de ti. Jesús no está fuera de ti. Él vive en tu vida. Él está ahí contigo siempre. Aleluya, damos gloria a Dios por esta grandeza
de su depósito en nuestra vida. Ha puesto lo más grande en nosotros. Cristo ha venido a morar a nuestras vidas. Por eso es que Pablo decía en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya, damos gloria nuevamente a Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo viviendo en nosotros. Y Pablo tomó conciencia de eso. Sabía que Cristo estaba en él. Si lo tienes a Cristo, hermano, lo tienes todo. Colosenses mismo dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso está ahí en la palabra, en Colosenses. Si en Cristo está todo, hermano, está todo. Ahí está todo, ahí reside todo. Muchos con la mente natural dicen, sí, hemos sido destituidos, cierto, vivíamos perdidos. Pero cuando Cristo vino, mi vida cambió, mejoró. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo en nosotros. ¿Qué es el Evangelio? Es Cristo en nosotros. Olvidémonos de esto, de que el Evangelio es que tenemos que ser buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos. Eso no es Evangelio. El Evangelio es Cristo en nosotros. No se trata de ti, se trata de Cristo. ¿Y dónde queda la parte nuestra? ¿Y dónde queda alguna parte nuestra? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos una nueva creación. Pablo también lo expresa, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tú has muerto. El hombre que ha levantado, Dios es un nuevo hombre, una nueva mujer, que ha sido creado en Cristo Jesús, en el cual Dios ha puesto su espíritu. En ese nuevo hombre Cristo habita, en ese nuevo hombre Cristo vive. Ya no eres tú, ahora es Cristo en ti. En el ministerio de Jesús, Cristo estaba con ellos, pero ahora es Cristo en nosotros. Ya no estamos con Cristo, ahora es Cristo en nosotros. Es Cristo viviendo en nosotros. Es Cristo, es la vida de Cristo en nosotros. Eso es el Evangelio, hermano. Y eso es lo que el Espíritu Santo va a revelarnos. Por eso dice, Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará, dice. El Espíritu Santo siempre va a exaltar a Cristo. No va a exaltar al hombre. Aquí ya no se trata de tus esfuerzos. No se trata de nosotros, se trata de la vida de Cristo. Pablo decía, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Romanos 11:36. Algunos están diciendo, ¿y qué de la parte nuestra? En la Escritura dice, Isaías, para gloria mía los he creado. Yo los hice, los formé y para gloria mía los he creado. Pablo también dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Sí, Dios nos ha dado una vida, bendiciones, ha puesto todo el bien en nosotros, para que podamos gozarnos, para que podamos disfrutar de ella, pero también para que podamos expresar la vida de Cristo. Ese es el propósito en nuestro diseño, que nosotros podamos expresar la vida de Cristo. Amén, es la vida de Cristo.
Nuestro propósito es expresar esa vida de Cristo. Pero ¿cómo puedo expresar la vida de Cristo? Sería una buena pregunta. ¿Cómo puedo expresar esa vida de Cristo? Cuando permitimos que nuestra mente sea renovada con la palabra de Cristo. Hay una interacción entre esta realidad de quien nos posee, que es Cristo, para que esta vida sea expresada a través de nuestra vida. Es importante de que renovemos nuestra mente, que nuestra mente pueda conocer toda esta realidad existente, que nuestra mente pueda, a la luz de la palabra, a la luz de la obra de Cristo, pueda ir conociendo toda esta realidad espiritual. Si nuestra mente no es renovada, siempre nuestra mente va a ser un obstáculo para la acción del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo empiece a guiar nuestra vida. Si nuestra mente no ha sido renovada, no nos va a permitir canalizar toda esta realidad espiritual a nuestra alma y hacia nuestro cuerpo. Es importante que renovemos nuestra mente. Es importante de que saquemos esas creencias equivocadas que tenemos y pongamos las creencias correctas. Es importante que seamos guiados por el Espíritu, pero el Espíritu de Dios, para que Él pueda guiarnos, necesita que nuestra mente sea renovada, que nuestra mente cambie, que nuestra mente esté mirando a lo eterno, que nuestra mente esté mirando a Cristo. Cuando nuestra mente no está mirando a Cristo, empezará a mirar al cuerpo, empezará a mirar al mundo. Ya seremos guiados por la carne, ya no por el Espíritu. Y el Espíritu de Dios siempre va a responder a una mente renovada. Y una mente no renovada, lo único que hará es cambiar su enfoque y mirar hacia el mundo, mirar hacia el cuerpo, mirar hacia la propia alma, cuando la propia alma tiene que mirar a Cristo. El alma nuestra tiene que aprender a mirar a Cristo cada día. Ahí es nuestro enfoque. Por eso es que Pablo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí tenemos que estar mirando día a día. Si no hay esta acción de renovación, siempre va a ser esto un obstáculo para que no puedas seguir creciendo en la vida espiritual y para que la vida de Cristo no se manifieste en tu vida. El deseo de Dios es que la vida de su Hijo se manifieste en tu vida. Amén. El deseo de Dios está en esta acción de que la vida de Cristo se manifieste en tu vida. Nuestro Padre Dios quiere al Hijo. Claro, a nosotros nos ha puesto en el Hijo, pero nuestro Padre Dios quiere al Hijo. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue bautizado en el Jordán? Y después que fue bautizado en la nube se pronunció, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en el monte de la transfiguración también, Dios hablando ahí en medio de la nube y dijo, este es mi Hijo amado. Dios quiere al Hijo. A una mujer se le perdió a su hijo. La policía vino a hacer las investigaciones y ella le dio la descripción de su hijo. Le dijo, es de talla promedia, estatura, la contextura, el color de sus cabellos. Empezó a describir la madre respecto a cómo era su hijo. Y la policía fue a buscar a ese niño. Y la policía trajo un niño y lo presentó ante esta madre y le dijo, este es tu hijo, y ella dijo que ese niño no era su hijo. Pero el policía le dijo, pero usted me dio la descripción de cómo era
su hijo, pero ella le dijo, es que ese niño no es mi hijo. De igual manera, Dios solamente quiere a su hijo. Dios solamente quiere a su hijo. Dios no quiere que alguien se parezca a su hijo. Nosotros no somos gente que quiere parecerse a Cristo. Es Cristo en nosotros. Lo que el Padre quiere ver es a su hijo. Nosotros no somos gente que quiere parecerse a Cristo. Hay que ser como Cristo, hay que caminar como Cristo, hay que hablar como Cristo. No, no se trata de ser como Cristo. Lo que el Padre quiere ver en nosotros es ver a su Hijo. Nosotros no somos gente queriendo actuar como Cristo. Eso no es evangelio, sino que el evangelio es Cristo en nosotros. No es lo mismo. No estamos tratando de ser como Cristo. No estamos tratando de parecernos a Cristo. Lo que Dios quiere ver en nosotros es ver a su Hijo. Es Cristo en nosotros, hermano. Por eso es que ya Juan, en 1 Juan 4:17 dice, pues como Él es, así somos nosotros. Ya Juan entendiendo esta verdad. Pues como es Cristo, así somos. Lo que quiere ver Dios en nosotros es ver a su Hijo. No es a alguien que se parezca a su Hijo. Es Cristo en nosotros viviendo. Es la vida de Cristo la que tiene que ser manifestada. Y esa es la acción del Espíritu Santo guiándonos a que la vida de Cristo se empiece a manifestar a través de nuestra vida. Manifestar no nuestra vida, sino la vida de Él en nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Es lo que Dios desea en la vida de la iglesia. Damos gracias a Dios una vez más por revelarnos a través de la acción de su Santo Espíritu la vida de Cristo en nosotros. Tenemos lo más grandioso, lo más bello, lo más hermoso, hermanos. Tenemos las riquezas de su gloria que nos habita. Ahí estamos, en Él y Él en nosotros. Si por primera vez has escuchado este mensaje y deseas que la vida de Cristo viva en tu vida, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, este día te agradezco por el amor que tú me has expresado a través de tu sacrificio en la cruz. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Y gracias porque en estos momentos sé que tú me vas a habitar. Tú vas a entrar a vivir a mi corazón. Gracias por hacerlo. Gracias porque tengo lo más precioso. Te tengo a ti. Cristo es el todo. Tengo al Cristo que es el todo en mi vida. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él te va a guiar ahí donde te encuentres. Voy a orar también por salud. Solamente ahí donde te encuentres, recibo mi sanidad. Lo recibo en el nombre precioso de Jesús. Decimos por qué en el nombre precioso de Jesús. Porque Cristo en la cruz, al derramar su sangre preciosa, en esa sangre bendita, fue para nuestra salud. Por eso es que Pedro dice, y por cuya herida fuisteis sanados.
y por cuya herida fuiste sanado. No te tienes que golpear el pecho o hacer algo meritorio para ello, simplemente créelo y lo vas a recibir. Amén. Voy a orar ahí por tu salud, todos los que tienen problemas, depresión, ansiedad, migraña, dolor de cabeza, dolores musculares, problemas en los pulmones, hemiplegias, paraplegias, problemas de las funciones cerebrales, comprensión del lenguaje, articulación del lenguaje, visión defectuosa, problemas de audición. En estos momentos declaramos la sanidad. Declara sanidad en el nombre precioso de Jesús. Por la llaga de Cristo estás sano. Recíbelo ahora. Recibo mi sanidad en el nombre precioso de Jesús. Recibo mi sanidad en el nombre precioso de Jesús. A ti sea la gloria, Señor. La gloria sea a ti por siempre. Oramos agradeciéndote una vez más en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.